Volvemos a Villajoyosa. El ayuntamiento ha girado a los vecinos del casco histórico, cuyas viviendas lindan con el discutido muro o muralla de la calle del Pal, un nuevo recibo para cubrir el coste de rehabilitación, valorado en total en 281.000 euros, impuestos incluidos. En un decreto de 26 de diciembre del pasado año se ordena el cobro a los vecinos de manera proporcional al porcentaje del inmueble que linda con la muralla. Eso no evita que haya propietarios que deban pagar hasta más de 21.000 euros. 2 vecinos deberán abandonar esa cantidad concretamente. Otro está por encima de los 20.000. Hay varios recibos entre 10 y 16.000 euros y otros tantos entre 2.000 y 8.000, además de multitud entre 107, la cantidad mínima, y 1.000 euros. El ayuntamiento, por cierto, también posee una propiedad en la zona por la que le corresponde pagar 235 euros. El ayuntamiento desestima así hacer caso de las recomendaciones que le hizo el síndic de Greuges, en la que instaba al ayuntamiento a paralizar los cobros hasta determinar fehacientemente la titularidad de la muralla, algo que según la ley orgánica del Poder Judicial y siempre según el síndic corresponde dirimir, queremos decir, exclusivamente a los jueces y tribunales. Onda Cero se ha puesto en contacto con el gobierno vilero, pero no han querido explicar por qué no han seguido las sugerencias del síndic. Recordemos, en todo caso, que son sugerencias, no es obligatorio ni vinculante.